En la cena, mi padre anunció: tu hermana se muda a tu casa, ella necesita espacio y tú te debes a la familia. Mi hermana solo sonrió con suficiencia: trata de no tocar mis cosas. Yo solo sonreí. Ellos no tenían idea de que me había mudado la semana pasada y terminado el contrato de arrendamiento a mi nombre. En la cena, mi padre no preguntó. Lo anunció como un veredicto ya decidido. Tu hermana se muda a tu casa, dijo, golpeando su tenedor contra el plato. Ella necesita espacio y tú te debes a la familia. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. Luego mi hermana Lily me sonrió con suficiencia, lenta y satisfecha. Trata de no tocar mis cosas, agregó, como si ya estuviera resuelto. Todos esperaban mi reacción, el argumento para que finalmente me opusiera. En cambio, solo sonreí. Asentí. Tomé un sorbo de agua. No dije nada porque lo que ellos no sabían, lo que nadie en esa mesa podía imaginar, era que ya no vivía en ese apartamento. Me había mudado la semana pasada, silenciosa y legalmente. Había terminado el contrato de arrendamiento a mi nombre y entregado las llaves sin decírselo a nadie. Así que, mientras ellos planeaban cómo mi vida haría espacio para la de ella, yo ya me había ido y la cena era solo el comienzo. No siempre me di cuenta de cuando comenzó esta silenciosa expectativa de que mi vida estaba destinada a doblarse alrededor de la de los demás. No llegó con una advertencia o una conversación. Simplemente se instaló como un mueble que nadie recuerda haber comprado, pero que de alguna manera siempre pertenece allí. En mi familia, yo era la confiable, no la favorita, no la frágil, la dependiente. Creciendo, esa etiqueta sonaba casi halagadora. Mi padre la usaba como elogio. Harper lo tiene bajo control, decía. Harper no necesita ayuda. Mi madre agregaba, volviéndose ya hacia Lily. Y Lily, mi hermana menor, aprendió temprano que esto significaba libertad. Libertad para dejar trabajos que no le gustaban. Libertad para ir a la deriva. Libertad para desmoronarse, sabiendo que alguien más recogería los pedazos. Ese alguien era usualmente yo. Cuando Lily dejó su primer apartamento porque su compañera de cuarto era tóxica, se quedó en mi sofá por lo que se suponía serían 2 semanas. Se convirtieron en 3 meses. Cuando olvidó pagar la factura de su tarjeta de crédito, mi teléfono sonó antes que los bancos. Cuando necesitaba solo un poco de tiempo para resolver las cosas, mi espacio se convertía en la respuesta. Nadie preguntó nunca si yo estaba bien con eso. Me decían, ¿estás soltera?, decía mi padre. ¿Tienes espacio?, agregaba mi madre. Y eres buena en esto, terminaba Lily, sonriendo como si fuera un cumplido. ¿Buena en qué? En hacerme más pequeña. Trabajé duro por mi apartamento. Pagué el depósito por mi cuenta. Firmé el contrato sola. Construí esa vida tranquila pieza por pieza. Noches tardes, mañanas tempranas, vacaciones saltadas. Ese lugar no era solo un techo. Era la primera cosa que se sentía como mía. Pero a los ojos de mi familia, siempre fue temporal, prestable, disponible. No me quejé, no en voz alta. Quejarse en mi familia era tratado como traición. El silencio, por otro lado, era recompensado. El silencio mantenía la paz. El silencio me hacía madura. Así que permanecí en silencio hasta la noche en que dejé de dormir. Lily se había estado quedando unos días de nuevo. Dejó platos sucios en el fregadero y ropa en el suelo. Invitó amigos que yo no conocía. Uno de ellos se sirvió mi comida sin preguntar. Cuando lo mencioné, Lily se rió. Relájate, Harper. Eres tan intensa. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, escuchando a alguien más moverse por mi espacio como si les perteneciera. Y por primera vez, un pensamiento cortó a través del ruido, agudo e innegable. Esto ya no es generosidad. Esto es borrado. A la mañana siguiente, llamé a mi arrendador. 2 semanas después, firmé papeles. Un lugar más pequeño, más barato, más tranquilo. En el otro lado de la ciudad, el contrato era limpio, final, a mi nombre y terminando. No le dije a mi familia, no porque estuviera siendo disimulada, sino porque sabía que si lo hacía, me detendrían.
Me dirían que estaba exagerando. Me dirían que Lily me necesitaba. Me dirían que la familia es lo primero. Lo que realmente querían decir era, tú vienes al último. Así que, cuando mi padre se aclaró la garganta en la cena y anunció que Lily se mudaba a mi casa, no interrumpí. No discutí. No expliqué. Solo sonreí. Porque por primera vez en mi vida, ya no era el plan de respaldo. Y ellos no tenían idea de lo que venía después. La cena en casa de mis padres siempre seguía el mismo guión. La misma larga mesa de madera. Las mismas sillas que crujían cuando te inclinabas demasiado hacia atrás. La misma sensación de que nada dicho allí pertenecía verdaderamente a la persona que lo decía. Mi padre se sentaba en la cabecera de la mesa, postura recta, servilleta doblada con precisión militar. Mi madre se movía entre la cocina y el comedor, fingiendo que no escuchaba mientras no se perdía nada. Y Lily se sentaba frente a mí, desplazándose en su teléfono, ya aburrida, ya segura de que esta noche no se trataba de que ella tuviera que renunciar a nada. Apenas había dado 3 bocados cuando mi padre se aclaró la garganta. Ese sonido solo hizo que mi estómago se apretara. Era el sonido que hacía antes de los anuncios, antes de las decisiones que aparentemente ya habían pasado cada votación interna excepto la mía. Muy bien, dijo, golpeando su tenedor contra su plato una vez. Necesitamos hablar de algo. Mi madre se congeló en la entrada. Lily levantó la vista, repentinamente interesada. Yo no me moví. Mi padre no me miró al principio. Miró fijamente hacia adelante, como si estuviera dando un discurso a una habitación que no podía interrumpirlo, incluso si quisiera. Tu hermana se muda a tu casa, dijo. No preguntando, no sugiriendo, anunciando. Las palabras aterrizaron pesadas y finales, como algo tallado en piedra. Parpadeó una vez lentamente. Los labios de Lily se curvaron en una sonrisa. No sorprendida. No agradecida, expectante. Ella necesita espacio, continuó mi padre. Vivir aquí no ha sido bueno para ella. ¿Y tú? Finalmente se giró para mirarme. Tú te debes a la familia. Ahí estaba. La frase que siempre terminaba las discusiones antes de que comenzaran. Tú te debes a la familia. Como si el amor fuera una deuda. Como si mi vida fuera garantía. Por un momento, nadie habló. Incluso el zumbido del refrigerador se sentía fuerte. Luego Lily se recostó en su silla, cruzó los brazos y miró alrededor de la mesa como si ya estuviera imaginando su nueva habitación. Trata de no tocar mis cosas, dijo ligeramente. Odio cuando la gente mueve mis cosas. Ni siquiera me miró cuando lo dijo. Mi madre suspiró, de la manera en que lo hacía cuando quería paz más que justicia. Es solo temporal, agregó rápidamente, hasta que Lily se recupere. Temporal, la palabra más permanente en el vocabulario de mi familia. Sentí cada par de ojos girarse hacia mí, esperando resistencia, preguntas, la discusión familiar donde yo explicaría por qué era inconveniente y ellos explicarían por qué eso no importaba. Pensé en las noches que había trabajado tarde para permitirme ese apartamento. Los fines de semana que había pasado desempacando cajas sola, las mañanas tranquilas que me había ganado, y pensé en los papeles descansando seguros en una carpeta en mi bolso. Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo lento. Está bien, dije solo eso. Está bien. La sonrisa de Lily se ensanchó. Los hombros de mi madre se relajaron. Mi padre asintió una vez, satisfecho. Bien, dijo. Sabía que entenderías. ¿Entender? Como si me hubieran dado una opción. Pasaron inmediatamente a otra cosa, hablando de logística como si yo ni siquiera estuviera allí. Ella necesitará la habitación de invitados, dijo mi madre. Traeré mi escritorio, agregó Lily. Puedes reorganizar las cosas, me dijo mi padre. Haz que funcione. Haz que funcione. Otra frase que siempre significaba tú lo resolverás. No interrumpí. No les recordé que el apartamento era pequeño, que yo trabajaba desde casa. Que Lily nunca había respetado los límites en su vida. En cambio, asentí en los momentos correctos. Sonreí cuando se esperaba. Por dentro, algo extraño sucedió.
Me sentí tranquila, no entumecida, no resignada, tranquila, porque por primera vez, el peso de sus expectativas no estaba presionando sobre mí. Estaban haciendo planes para un espacio que ya no existía de la manera en que imaginaban. Estaban dividiendo habitaciones que ya estaban vacías. La cena terminó de la manera en que siempre lo hacía. Mi madre envolvió las sobras. Mi padre me dio un rápido asentimiento como si hubiera pasado alguna prueba invisible. Lily tomó su abrigo y dijo, «Te enviaré un mensaje de texto sobre el día de la mudanza». «Claro», respondí. Afuera, el aire era frío y agudo. Me senté en mi auto por un momento antes de arrancar el motor, las manos descansando en el volante, respirando la tranquilidad. Mi teléfono vibró casi de inmediato. «Lily, probablemente pasaré este fin de semana para dejar algunas cosas». Miré la pantalla. Luego bloqueé mi teléfono y lo puse boca abajo. Ellos pensaban que la parte difícil había terminado. Pensaban que el cumplimiento significaba control. Pensaban que el silencio significaba rendición. Mientras conducía alejándome, no pude evitar sonreír de nuevo. No para ellos esta vez, sino para mí misma. No tenían idea de que el lugar que planeaban tomar ya se había ido. Y cuando finalmente se dieran cuenta, no podrían salir de esto hablando. No esta vez. No fui a casa esa noche. No a ese apartamento, de todos modos. Pasé la salida familiar por hábito. Mi intermitente hizo clic una vez antes de que lo corrigiera, redirigiéndome a través de la ciudad. Las calles se volvían más tranquilas cuanto más avanzaba, el tráfico disminuía, los edificios se encogían. Para cuando entré en el pequeño estacionamiento detrás de mi nuevo lugar, mis hombros finalmente habían bajado desde algún lugar cerca de mis oídos. Este lugar no era impresionante. Una habitación, paredes delgadas, un patio diminuto que atrapaba el sol de la tarde si lo cronometrabas bien, pero estaba limpio, tranquilo, era mío. Desbloqueé la puerta y entré, dejando que se cerrara detrás de mí con un clic suave que se sintió extrañamente ceremonial. No había zapatos de nadie más junto a la puerta. No había voces desconocidas a la deriva desde la sala de estar, solo silencio. Y por primera vez en semanas, no se sintió solitario. Se sintió ganado. La carpeta estaba en la encimera de mi cocina donde la había dejado esa mañana. Dentro había copias de todo. El aviso de terminación, la liberación firmada, la lista de verificación del recorrido final, fechas, firmas, sellos, pruebas. No había confiado en mí misma para depender solo de la memoria. Mi familia era buena reescribiendo la realidad cuando les convenía. Me serví una copa de vino y me senté en la pequeña mesa junto a la ventana, hojeando las páginas lentamente. Hace una semana, había entregado las llaves de mi antiguo apartamento sin ceremonia, sin lágrimas, sin despedida dramática, solo un apretón de manos del administrador de la propiedad y un cortés, «Está todo listo». Recordé lo ligera que me había sentido al salir de ese edificio. Como el aire había parecido más claro de lo habitual. Esa decisión no había venido de la ira. Vino del agotamiento. La noche antes de dar el aviso, Lily había estado tumbada en mi sofá, desplazándose por su teléfono mientras yo intentaba terminar una llamada de trabajo en el dormitorio. Ella se había reído ruidosamente de algo en su pantalla, ignorando mi mensaje de texto pidiéndole que bajara el volumen. Más tarde, invitó a alguien sin decírmelo. Se habían servido mi comida como si fuera propiedad comunal. Cuando finalmente hablé, Lily puso los ojos en blanco. «Dios, Harper, eres tan controladora». No es tan profundo, pero sí era tan profundo. Eran años de profundidad. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo doloroso y clarificador. No importaba cuánto diera, nunca sería suficiente. Siempre habría otro favor, otro sacrificio. Otra razón por la cual mis límites eran inconvenientes. Así que dejé de explicar. Dejé de advertir. Tomé una decisión. Ahora, sentada en mi nueva cocina, mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Lily. «Lily, papá dice que estás bien con que me mude la próxima semana. Necesitaré la habitación más grande». No respondí. Unos minutos después, otra notificación. «Mamá, gracias por ser comprensiva esta noche».
Significa mucho para tu padre. Exhalé lentamente y dejé el teléfono. Todos pensaban lo mismo. Que mi silencio significaba consentimiento. Que está bien significaba acuerdo. Que sonreír significaba rendición. No sabían que el apartamento alrededor del cual estaban planeando ya no me pertenecía. Que el contrato de arrendamiento a mi nombre, el que asumían que les daba acceso por defecto, ya había sido disuelto. No sabían que las llaves que Lily esperaba que le entregara estaban en un cajón en una oficina de arrendamiento, etiquetadas y archivadas. No sabían que no había habitación de invitados para reclamar, ni sofá para estrellarse, ni espacio restante para tomar. Y no iba a advertirles. No porque quisiera venganza, sino porque esta vez no iba a limpiar las consecuencias por ellos. No iba a intervenir en el último segundo y suavizar el aterrizaje. Terminé mi vino, enjuagué la copa y apagué las luces. Mientras me acostaba en mi nueva cama, la ciudad tranquila fuera de mi ventana. Una extraña sensación de paz se instaló sobre mí. Por una vez, no estaba esperando la próxima demanda. Estaba esperando que la verdad los alcanzara. Y cuando lo hiciera, no sería algo de lo que pudieran salir hablando. Las consecuencias comenzaron antes de lo que esperaba. Estaba a mitad de un tranquilo café matutino enfriándose en la encimera, la computadora portátil abierta, la luz del sol cortando una línea limpia a través del piso cuando mi teléfono comenzó a vibrar. No un mensaje de texto, una llamada. ¿Lily? Dejé que sonara. Se detuvo, luego sonó una y otra vez. En el cuarto intento, apareció un mensaje de texto. Lily, ¿dónde estás? Estamos aquí. Miré la pantalla, pulso constante, corazón extrañamente tranquilo. Ya sabía dónde era aquí. Una hora después, mi teléfono se iluminó de nuevo. Esta vez, era mi padre. Tampoco respondí a eso. Para el mediodía, los mensajes cambiaron de tono. Papá, las puertas están cerradas. Mamá, Harper, por favor llámanos. Lily, esto no es gracioso. Tengo cajas. Lo imaginé claramente. Mi hermana parada en el pasillo de mi antiguo edificio, brazos cruzados, pie golpeando impacientemente. Mi padre revisando su reloj como si esto fuera un error de programación que se corregiría solo si parecía lo suficientemente molesto. Mi madre rondando cerca, tratando de suavizar las cosas con el administrador del edificio. Habían aparecido confiados, con derechos, seguros. Y ahora estaban atrapados afuera de una puerta que ya no me pertenecía. Tomé un sorbo lento de café y finalmente respondí con exactamente 2 palabras: pregunten a la administración. El silencio que siguió fue casi impresionante. Por un tiempo, no llegó nada. Ni llamadas, ni mensajes de texto. Los imaginé insistiendo, explicando, repitiendo las mismas frases que siempre usaban cuando algo no salía como querían. Debe haber un error. Ella es familia. Ella siempre ha manejado estas cosas. Justo después de las 2 de la tarde, apareció un número desconocido en mi pantalla. Normalmente, lo habría ignorado, pero la curiosidad ganó. Hola. Hola. ¿Es Harper Collins? Preguntó una mujer, profesional y mesurada. Soy Amanda Brooks de la Kesore Property Management. Sonreí solo un poco. Sí, dije. ¿En qué puedo ayudarla? Hubo una breve pausa, papeles barajándose. Tenemos 2 individuos aquí afirmando que tienen permiso para acceder a la unidad 3B. Una de ellas dice que es su hermana. Eso suena correcto, respondí con calma. ¿Sigue siendo usted la inquilina registrada? Preguntó Amanda. No, dije. Terminé el contrato de arrendamiento la semana pasada. El recorrido final se completó. Entregué las llaves. Otra pausa más larga esta vez. Veo eso aquí, dijo. Entonces tendré que informarles que no tienen acceso legal a la unidad. Gracias, dije. Lo aprecio. Cuando la llamada terminó, mi teléfono explotó inmediatamente. Llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto apilándose uno encima del otro. Papá, ¿qué hiciste? Mamá, Harper, esto es serio.
Lily, dejaste que empacara todo y condujera hasta aquí. ¿Qué te pasa? Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Este era el momento que había pasado años previniendo, el momento donde sus suposiciones chocaban con la realidad. Y por una vez, no estaba interviniendo para absorber el impacto. Volví al trabajo, respondí correos electrónicos, terminé un informe, tomé un descanso para almorzar en silencio. A última hora de la tarde, llegó un mensaje de voz de mi padre. Su voz era tensa, controlada, pero debajo de ella, escuché algo nuevo. Pánico. Están diciendo que ya no eres la inquilina. Dijo, están diciendo que Lily no tiene derecho a estar allí. Llámame ahora. No lo hice porque, por primera vez, este no era mi problema para resolver. Habían hecho planes sin mí. Habían decidido que mi espacio era suyo para regalar. Habían hablado por mí, sobre mí, en lugar de conmigo. Ahora estaban aprendiendo qué sucede cuando asumes acceso a algo que nunca fue tuyo. Y la parte más difícil para ellos era que ninguna cantidad de autoridad, culpa o voces alzadas podía abrir esa puerta. Solo la ley podía. Y la ley era muy clara. Para la noche, el tono de los mensajes cambió de nuevo. Ya no estaban confundidos. No estaban molestos. Estaban asustados. Podía escucharlo en los mensajes de voz sin siquiera escuchar las palabras. La respiración de mi padre demasiado rápida. La voz de mi madre en un tono demasiado agudo. Los mensajes de texto de Lily cambiando de enojados a desesperados. Lily, están diciendo que podríamos meternos en problemas. Mamá, Harper, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. Papá, necesitas arreglar esto ahora. Arreglarlo. Esa palabra solía ponerme en movimiento al instante. Solía enviarme a luchar, disculparme, explicar, suavizar las cosas antes de que alguien más tuviera que sentirse incómodo. No esta noche. Finalmente presioné reproducir en el primer mensaje de voz. Harper, dijo mi padre, su voz baja y aguda, de la manera en que solía sonar cuando era adolescente y lo había decepcionado. Esta situación está escalando. El administrador de la propiedad está siendo irrazonable. Necesitamos que intervengas y aclares esto. Irrazonable. Escuché el siguiente. Cariño, dijo mi madre, intentando un enfoque diferente. Lily está muy molesta. Se siente tomada por sorpresa. Solo te pedimos que hables con ellos. No quieres que esto se convierta en algo legal. Algo legal. Esa era la ironía de todo. Ya lo era. Esperé hasta que los mensajes dejaron de llegar en oleadas. Hasta que el silencio en el otro extremo se sintió lo suficientemente pesado como para tener peso. Luego devolví la llamada. No a mis padres, sino al número que Amanda había usado antes. Ella respondió al segundo timbre. Harper Collins, dijo. Me preguntaba si volvería a saber de usted. Solo quería confirmar algo. Respondí con calma. Han sido informados. No tienen acceso a la unidad, ¿correcto? Sí, dijo Amanda. Explicamos la situación claramente. Se mostraron resistentes. Imagino que podrían estarlo. Ella dudó por un momento. Por lo que vale, manejó esto correctamente. Todo de su lado está limpio. Gracias, dije, y lo decía en serio. Cuando colgué, me senté muy quieta, dejando que esa frase se asentara. Manejó esto correctamente. Nadie en mi familia me había dicho eso nunca cuando me protegía a mí misma. Mi teléfono sonó de nuevo casi de inmediato. Papá. Esta vez contesté. ¿Qué? Dije, no dura, solo neutral. ¿Qué les dijiste? Exigió. Podía escuchar a Lily en el fondo, caminando, murmurando por lo bajo. La verdad, respondí. Que ya no soy la inquilina. Nos avergonzaste, espetó. Nos hiciste parecer irresponsables. Solté un suspiro lento. No, dejé de cubrirlos. Hubo una pausa, una inhalación aguda. Deberías habernos dicho, dijo. Deberías haberme preguntado, respondí.
Ese no es el punto, dijo, su voz elevándose. Lily no tenía a dónde ir. ¿Tú sabías eso? Cerré los ojos. Ella tenía a dónde ir, dije. Simplemente no un lugar al que tuviera derecho. La voz de Lily intervino fuerte y temblorosa. No puedo creer que me hicieras esto. Abrí los ojos. No te hice nada, dije uniformemente. Tomé una decisión sobre mi propia vida. Ustedes hicieron suposiciones sobre ella. Nos estás castigando, dijo mi madre suavemente. No, respondí. Estoy optando por salir. La línea se quedó en silencio. Y en ese silencio, algo cambió. Por primera vez, mi padre no tenía una orden lista. Mi madre no tenía un compromiso. Lily no tenía una broma o una queja que pudiera suavizar las cosas. Porque ninguna de esas cosas funcionaba cuando se enfrentaban a contratos, firmas y leyes a las que no les importaba la jerarquía familiar. Esto no ha terminado, dijo mi padre finalmente. Lo sé, dije, pero no se manejará de la manera en que solía ser. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de liberación. Años de palabras tragadas finalmente habían encontrado aire, y ahora que estaban fuera, me di cuenta de lo pesadas que habían sido. Esa noche, mientras apagaba las luces y me metía en la cama, pensé en cómo funciona el poder en familias como la mía. Solo existe mientras alguien acepte cargarlo. Y por primera vez en mi vida, lo había soltado. Lo que sea que viniera después, ira, distancia, confrontación. Sabía una cosa con certeza. Ya no podían forzar su entrada en mi vida. Ni emocionalmente, ni físicamente, y definitivamente no legalmente. La puerta que intentaron abrir no solo estaba cerrada. Ya no les pertenecía en absoluto. No esperaron mucho. 2 días después de que el día de la mudanza colapsara en el caos. Mi madre envió un mensaje de texto que se sentía menos como una invitación y más como una citación. Mamá, cena familiar. Domingo por la noche. Necesitamos hablar. Miré el mensaje durante 1 minuto completo antes de responder. Yo, iré. No porque me sintiera culpable, no porque planeara disculparme, sino porque había terminado de dejar que se dijeran cosas sobre mí en lugar de a mí. La noche del domingo se veía exactamente igual que cualquier otra cena familiar que pudiera recordar. La misma casa, la misma larga mesa de comedor, las mismas fotos enmarcadas en la pared. Vacaciones, graduaciones, momentos donde todo se veía bien si no escuchabas de cerca. Lily ya estaba allí cuando llegué, sentada rígidamente en su silla, brazos cruzados, mandíbula tensa. No me miró. Mi padre estaba parado cerca de la ventana, manos entrelazadas detrás de su espalda como si se estuviera preparando para una reunión, no una conversación. Mi madre rondaba junto a la estufa, revolviendo algo que no necesitaba revolverse. Nadie habló hasta que nos sentamos. Mi padre rompió el silencio primero. ¿Por qué no nos dijiste que te mudaste? Preguntó, con voz controlada pero afilada en los bordes. Encontré su mirada. Porque no necesitaba permiso. Sabías que tu hermana se suponía que debía mudarse, dijo. No, corregí con calma. Ustedes decidieron que ella se suponía que debía mudarse. Lily se burló. Guau. Así que ahora esto es nuestra culpa. Me volví hacia ella. Empacaste tus cosas antes de hacerme una sola pregunta. Dijiste que sí, respondió ella. Dije que sí al anuncio, respondí. No a renunciar a mi hogar. Mi madre finalmente se sentó, doblando sus manos fuertemente en su regazo. Harper, tienes que entender cómo se ve esto. Lily contaba contigo. Ese es el problema, dije en voz baja. Ella siempre lo hace. La cabeza de Lily se levantó de golpe. ¿Qué se supone que significa eso? Significa, continué, manteniendo mi voz firme. Que cada vez que algo no funciona para ti, la solución me convierto yo. Mi espacio, mi dinero, mi tiempo. Eso es lo que hace la familia, dijo mi padre. No, dije, sintiendo mi pecho apretarse, pero negándome a levantar la voz.
Eso es lo que hacen las familias cuando no respetan los límites. La mandíbula de mi padre se apretó. Solías ser confiable. La palabra golpeó más fuerte de lo que esperaba. Confiable. Tomé aire. Tienes razón, dije. Lo era. Pareció momentáneamente satisfecho hasta que terminé. Era confiable como una red de seguridad, como una llave de repuesto que guardas debajo del tapete. Útil, predecible y solo notada cuando no está. Lily se rió amargamente. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, respondí. Creo que finalmente soy igual. El silencio cayó sobre la mesa. Dejaste a tu hermana varada, dijo mi madre suavemente. Me volví hacia ella. No, dejé de rescatarla. Lily golpeó su mano contra la mesa. Podrías haberme advertido. Lo hice, dije, encontrando sus ojos. Cada vez que te pedí que limpiaras lo que ensuciabas. Cada vez que te pedí que me avisaras. Cada vez que te pedí que trataras mi casa como si no fuera tuya por defecto. Eso no es justo, murmuró ella. Tampoco lo fue decidir dónde vivía yo sin preguntar, respondí. Mi padre se levantó abruptamente, la silla raspando contra el piso. Suficiente. Esto ha ido demasiado lejos. Me levanté también, mis manos firmes a mis costados. No, dije. Esta es la primera vez que ha ido lo suficientemente lejos. Me miraron como si no me reconocieran. Y tal vez no lo hacían. La versión de mí que conocían se quedaba callada, absorbía la presión, suavizaba las cosas. Esa versión ya no estaba sentada en la mesa. No vine aquí a discutir, dije. Vine a establecer un límite. Lily puso los ojos en blanco. ¿Y qué? ¿Nos estás cortando ahora? Estoy diciendo esto, respondí. Mi hogar no está disponible. Mis recursos no se asumen. Y si alguien necesita ayuda, comienza con una conversación, no con un anuncio. La voz de mi padre bajó, ¿y si no nos gusta? Encontré su mirada sin inmutarme. Entonces tendrán que acostumbrarse. Nadie habló. Recogí mi abrigo. Los amo, dije, no como una rendición, sino como un hecho. Pero no viviré más así. Mientras caminaba hacia la puerta, mi madre llamó mi nombre, su voz pequeña. Por favor, no dejes que esto separe a la familia. Hice una pausa, la mano en la manija. No la separé, dije en voz baja. Solo dejé de mantenerla unida yo sola. Luego salí, la puerta cerrándose suavemente detrás de mí. Y por primera vez, no sentí que me estaba alejando de algo. Sentí que estaba caminando hacia mí misma. El silencio que siguió a esa cena no fue dramático. No hubo mensajes de voz a gritos, ni visita sorpresa, ni largos mensajes de texto emocionales rogándome que reconsiderara, solo quietud. Al principio, se sentía antinatural, como el momento después de que una alarma de incendio deja de sonar y tus oídos siguen esperando que el ruido regrese. Revisé mi teléfono más a menudo de lo necesario, medio esperando que el nombre de mi padre iluminara la pantalla o que Lily enviara algo agudo e impulsivo. Nada. 3 días pasaron antes de que el chat grupal familiar se agitara. El mismo usualmente reservado para recordatorios de cumpleaños y las actualizaciones cuidadosamente redactadas de mi madre. Esta vez, Lily rompió el silencio. Lily, así que, supongo que estoy sola ahora. Sin saludo, sin contexto, solo acusación. Lo leí una vez, luego otra vez, y por primera vez, no sentí el tirón familiar, la urgencia de intervenir, explicar, asegurar, ofrecer algo. No respondí. Unos minutos después, mi madre escribió, «Mamá, mantengamos esto privado. Podemos hablar más tarde». Lily no estaba dispuesta a aceptarlo. Lily, ¿por qué? Todos deberían saber que Harper me abandonó cuando la necesitaba. Esa palabra abandonó solía aterrorizarme. Solía hacerme cuestionarme a mí misma, reproducir cada decisión, preguntarme si había cruzado alguna línea invisible. Esta vez, simplemente se quedó allí en la pantalla, vacía. Antes de que pudiera siquiera decidir si responder, alguien más lo hizo.
Tía Karen, Lily, no fuiste abandonada. Asumiste algo que no se ofreció. Parpadeé. Otro mensaje siguió. Este de mi prima Megan. Megan, Harper no le debe su hogar a nadie. Eso nunca fue justo. El chat se quedó en silencio de nuevo. Dejé mi teléfono y solté un suspiro que no me di cuenta de que había estado conteniendo. Esa noche, apareció un sobre debajo de mi puerta. Sin sello, sin dirección de remitente, solo mi nombre escrito con la letra de mi padre. Adentro había una carta, 2 páginas, a espacio simple, cada línea pesada con decepción. Escribió sobre valores familiares, sobre lealtad, sobre cómo los había avergonzado, como Lily estaba pasando por un momento difícil y yo lo había empeorado al negarme a ayudar. Cerca del final, ahí estaba la frase diseñada para doler más. Eres mejor que esto. Miré esas palabras durante mucho tiempo. Luego di la vuelta a la página, tomé un bolígrafo y escribí 3 palabras debajo de su cuidadosa firma. Finalmente lo soy. Doblé la carta, la deslicé de nuevo en el sobre y la dejé caer en mi bolso a la mañana siguiente. En mi camino al trabajo, pasé por la calle de mis padres sin disminuir la velocidad y la dejé en su buzón como un signo de puntuación tranquilo y deliberado. Una semana después, recibí una llamada de Amanda de la Oficina de Administración de Propiedades. Sonaba cansada pero divertida. Solo para que sepa, dijo. Su hermana intentó convencernos de que tenía permiso verbal para quedarse hasta que las cosas se solucionaran. Incluso mostró fotos viejas de ella misma dentro de la unidad. Casi me reí. Eso no funcionó, agregó. El apartamento ya ha sido arrendado a otra persona, y se le ha informado que no es bienvenida en las instalaciones. Gracias por avisarme, dije. Cuando colgué, me recosté en mi silla y miré el techo por primera vez. Las consecuencias estaban aterrizando exactamente donde pertenecían. No sobre mí. Y esa fue la sensación más extraña y liberadora de todas. Han pasado 6 meses desde esa cena. No he hablado con Lily. Ni una vez. Por lo que escucho a través de las actualizaciones cuidadosamente editadas que ofrece mi madre, ella se está quedando con una amiga ahora. Ese arreglo, como era de esperar, ya está tenso. Los trabajos han venido y se han ido. Los planes siguen casi funcionando. Algunos patrones no se rompen solo porque una persona deja de amortiguar la caída. Mi padre me envió un correo electrónico unas 2 semanas después de que todo estallara. Sin línea de asunto, sin sermón, solo una frase. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No respondí. No por despecho, no para castigarlo, sino porque por primera vez entendí que el silencio también puede ser un límite. Mi madre llama ocasionalmente. Conversaciones cortas, actualizaciones neutrales. Pregunta cómo estoy ahora. Realmente pregunta. Y cuando le digo que estoy bien, no discute. No pide favores. No menciona a Lily. Creo que está empezando a ver la diferencia entre apoyo y sacrificio, incluso si aún no está lista para nombrarlo. En cuanto a mí, todavía estoy en el pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Pinté las paredes de un color cálido y tranquilo. Compré un sofá de segunda mano que encaja perfectamente contra la ventana. Cocino la cena la mayoría de las noches y la como en la mesa en lugar de estar parada en la cocina apresurándome a través de mi propia vida. Duermo toda la noche. Eso puede sonar pequeño, pero no lo es. La paz, he aprendido, no se anuncia a sí misma. No viene con aplausos o reconciliación dramática. Aparece silenciosamente en mañanas sin pavor. En habitaciones donde tus cosas se quedan donde las dejaste, en la ausencia de esa sensación constante de que estás a punto de que te pidan algo que no puedes permitirte dar. Durante mucho tiempo, pensé que ser una buena hija significaba decir sí. Ser comprensiva, ser flexible, estar disponible. Ahora lo sé mejor. Ser buena conmigo misma no me hizo cruel. Me hizo honesta. La familia no se supone que te cueste tu autonomía. El amor no se prueba por cuánto estás dispuesto a perder. Y los límites no son muros. Son puertas que tú eliges cuándo y cómo abrir. Esa noche en la cena, mi padre pensó que me estaba asignando un papel que siempre había desempeñado.
De lo que no se dio cuenta fue de que ya me había salido de él. No solo me mudé de un apartamento. Me mudé de una vida donde mis necesidades venían al último.